Bendiciones, hermanos. Hoy me toca predicar Marcos capítulo 2, del versículo 1 al 12. Y quisiera comenzar con una pregunta, ¿no? Y dice así la pregunta: si yo te dijera que hagas una lista de todos los problemas que tienes, de cualquier índole, económico, familiar, de salud, y que lo pongas en orden de importancia, ¿cuál colocarías en primer lugar? ¿Cuál dirías tú que es más apremiante de todos tus problemas, el más urgente? O déjame preguntarte de otra forma: si Dios te prometiera hoy resolver uno de tus problemas, ¿cuál sería tu primera opción? Y así dice el capítulo 2, el versículo 1, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Como esta historia era la sanación de un paralítico, veamos qué significa estar en esa condición en los días del Señor Jesucristo, porque fácilmente podemos escuchar hablar de un paralítico y traer la historia de la época del Señor a nuestros días. Ser un paralítico en cualquier época es un gran problema, pero es indudable, en los días de Jesús era una situación mucho más crítica que ahora. Este hombre no tenía la menor esperanza de que en alguna parte apareciera un especialista, un neurocirujano, que pudiera operarlo y devolverle, aunque fuera un poco de movilidad, o tratar con algunos de sus problemas secundarios que esta condición generalmente trae. Este hombre no contaba con analgésicos que calmaran sus dolores y molestias, o con un fisioterapista que lo ayudara para fortalecer sus masas musculares, ni siquiera una silla de rueda para ser transportado con más facilidad. Pero este hombre no tenía esa facilidad. Desde que se despertaba por la mañana hasta que se dormía, él no tenía otra cosa que hacer que mirar el techo hasta que se dormía. Él no tenía otra cosa que hacer, al menos que alguien se compadeciera de él y lo cambiara de posición, o
o lo moviera de un lugar a otro. Cada día la misma situación, el mismo aislamiento, tirado en el suelo, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, teniendo que depender completamente de otras personas para sufrir cualquiera de sus necesidades, por más pequeñas que fueran. Este hombre necesitaba vestirse, bañarse. Por eso alguien describe la condición de este hombre a través de un conjunto de palabras. Puede darnos una idea aproximada de su condición emocional: dependencia, humillación, confinamiento, aburrimiento, soledad, frustración, vergüenza, desesperación. De manera que el problema de este hombre era más que evidente. Él estaba paralítico. Sí, si él hubiera escuchado la pregunta con la que inicié el sermón, él hubiera dicho: el problema más urgente es que no puedo caminar. Pero de repente aparece un hombre llamado Jesús en la misma ciudad donde vivía el paralítico, la ciudad de Capernaum, haciendo milagros extraordinarios. Antes de la sanación del paralítico, Marcos nos narra la sanación de un leproso. Así que por primera vez este hombre ve una esperanza, sobre todo porque este hombre cuenta con un grupo de amigos fieles, un grupo de amigos que son capaces de hacer lo que fuera para llevarlo hasta Jesús y poner el plan en marcha. Toman al hombre y lo llevan a la casa donde está el Señor. Pero al llegar se encuentran con una muralla humana impenetrable. Veamos el versículo 1 que nos dice, y el versículo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Vemos que era imposible acercarse a Jesús, y menos con un hombre en una camilla. Pero estos amigos eran persistentes. Esto es una característica de la fe, hermano, porque el que verdaderamente cree, actúa. Y estos amigos creían y tenían la convicción de que Jesús podía sanar a su amigo. Tomar una decisión de llegar a Jesús de la única manera posible, desde arriba. Las casas en Israel solían tener escaleras exteriores para subir a los techos, y eran usados como terrazas, y estaban tan pegadas las casas que si una no tenía escalera era fácil subir a otra casa, y saltando de techo en techo llegaban hasta la casa que querían llegar. No sabemos cómo los amigos del paralítico lo hicieron, pero ellos llevaron al hombre hasta Jesús, y de inmediato comienzan a hacer un hueco en el techo para bajar a su amigo. Los techos de aquellos días eran cubiertos de paja y arcilla. Imaginen esa escena. Comienza a oír ruidos en el techo, se forma un hueco grande y aparecen 4 hombres mirando para abajo, y para colmo están tratando de bajar a otro en una camilla. Jesús no los vio como un grupo de necios que interrumpieron su predicación. Él los vio como hombres que tenían mucha fe. De hecho, tanto Mateo, Marcos y Lucas, los 3 evangelios, narran este evento. Dicen: Jesús vio la fe de ellos, no la imprudencia, no la necedad. Jesús vio la fe de ellos, la fe que tenían en Él. Y es importante aclarar que mucha gente en el día de hoy habla de fe como si la fe en sí misma tiene algún tipo de poder, algún tipo de eficacia. ¿Han escuchado la frase: la fe mueve montañas? No importa cuán grande sea tu problema, lo importante es que tengas fe. No, olvídate de eso. Lo importante no es que tengas fe, lo importante es que tú tengas fe en el objeto correcto.
Lo que hizo la diferencia en esta historia no fue la gran fe de estos hombres, sino el hecho, por esa fe llevaron al paralítico a la persona apropiada, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que no es simplemente tener fe, sino tener fe en Jesús. Así que ahí estaba el paralítico delante de Jesús. Imagínense en la casa, todos atentos a que el Señor, a lo que el Señor iba a hacer con él. Pero en vez de hacer lo que probablemente todos esperaban que él hiciera, Cristo se dirige a este hombre, hijo, y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Él estaba en la misma condición, pero Jesús le dice, a pesar de todo eso, él tiene toda la razón del mundo para cobrar ánimo, porque al recibir el más grande beneficio que un ser humano pueda recibir jamás, el perdón de todos sus pecados. Para todos en la casa era más que evidente. El gran problema de este hombre era que él estaba completamente inmóvil. Pero el diagnóstico de Jesús es muy diferente al nuestro. Él sabía que su problema más urgente no era su parálisis. El problema más urgente de este hombre era su pecado. Y todas las consecuencias que el pecado conlleva en esta vida y en la venidera. Y aclaro, cuando hablamos de pecado no me refiero únicamente a aquellos actos pecaminosos que la gente suele hacer. Mentir, robar, matar, codiciar, chismear. Yo no me estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo más bien a la fuente que produce todos esos pecados. Y es el hecho que el hombre ha decidido vivir a espalda de Dios. El hombre ha decidido hacer su propia voluntad, buscar su propia gloria. En otras palabras, el hombre ha decidido ser su propio Dios. Pensemos en este paralítico. Él no podía robar, no podía adulterar, él no podía matar, pero podía pecar y pecaba. Porque el pecado es un problema del corazón, hermano. Y ese, según Jesús, es nuestro problema más urgente. Jesús lo sanaba únicamente de su parálisis. Si Jesús lo sanaba únicamente de su parálisis, estaba dejando a este hombre en una terrible condición. Él no habría resuelto realmente el mayor problema. Y saben que, mis hermanos, lamentablemente esa es la ilusión que viven la mayoría de las personas, incluyendo algunos que profesan ser cristianos. Ay, si tan solo, y llena esa parte en blanco, de cuál es tu problema. Como tú quieras. Yo tendré un mejor matrimonio. Si tan solo tener un trabajo mejor pago. Sea lo que pongas en la lista, estás completamente equivocado. Si tú crees por tener cualquiera de esas cosas vas a tener una vida más feliz, estás equivocado. El Señor no le dio al paralítico lo que él quería, le dio lo que necesitaba. Y no era la sanidad de su cuerpo, era la sanidad de su alma. Lo que necesitaba más urgente este paralítico era el perdón de sus pecados. Eso es esto. Eso es lo que Cristo le dio. Mi hermano, yo no sé cuál es tu mayor anhelo en esta noche, pero si es algo fuera de nuestro Señor Jesucristo y del perdón de tus pecados, estás cometiendo el más terrible y destructivo de todos tus pecados. Estás buscando un propósito para tu vida en el lugar equivocado. Es el gran problema de los seres humanos. Van detrás de la reputación, de la belleza, de la popularidad, del dinero, de la diversión, y al final siempre terminan frustrados porque su mayor necesidad sigue allí.
Yo quiero resaltar en estos pasajes, según Jesús, ninguna necesidad humana es más urgente que el perdón de los pecados. ¿Sabes por qué? Porque algún día tendremos que presentarnos delante del tribunal de Dios a dar cuenta de nuestras vidas. Y en ese juicio nadie saldría bien parado. Mire lo que dice Hebreos 4, capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertos los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios conoce nuestra vida, conoce cada íntimo detalle de nuestras vidas. ¿Qué tú crees? ¿Que Dios, que nadie conoce? Pero en medio de ese panorama tan aterrador, este pasaje contiene una increíble noticia. Y es que ese mismo Dios contra el cual hemos pecado, ese mismo Dios que hemos ofendido todo el tiempo por nosotros, ese mismo Dios decidió resolver el problema a costa de un gran sacrificio. Versículo 6. Estaba allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Interesantes, ellos no habían expresado nada con sus bocas. Jesús tiene el poder para escuchar nuestro diálogo. Todos tenemos un diálogo interior. No tenemos que hablar con nadie. Nosotros hablamos con nosotros mismos todo el tiempo. Y Jesús escucha ese diálogo interior que habían en los corazones de estos líderes religiosos de Israel. Lo interesante, mis hermanos, que en este caso el proceso de razonamiento de estos líderes eran correctos, excepto una sola cosa. Ellos pensaron que Jesús estaba clamando tener poder para perdonar pecado. Perfectamente correcto. Eso es así. Jesús no le dijo al paralítico, hijo mío, ve a Dios para que te perdone tus pecados. Él le dijo, yo te perdono tus pecados. Así que ellos pensaron, Jesús está diciendo tener la autoridad para perdonar pecados. Sí, entonces Jesús está diciendo que Él es Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados. Es correcto. Otra vez, todos los pecados que nosotros cometemos, lo cometemos contra Dios. Y por lo tanto, solo Dios puede perdonar pecados. Mire lo que dice el Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Así que estos líderes religiosos están con este diálogo interior. Jesús está diciendo que Él puede perdonar pecado, pero solo Dios puede perdonar pecado. ¿Cuál es la conclusión? Jesús está diciendo que Él es Dios. Correcto, otra vez. Eso era exactamente lo que Dios le estaba diciendo. El Señor, cuando le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, lo que le está diciendo en realidad que todos los pecados que él había cometido en su vida, los había cometido contra Jesús. Y ahora él dice, hijo, ten ánimo, toda tu vida has pecado contra mí y ahora quiero que sepas, te perdono todos tus pecados. No hay hombre en la tierra que tenga la autoridad para perdonar pecados, porque todos nuestros pecados son contra Dios. Por supuesto, los líderes religiosos de Israel no pueden aceptar de ninguna manera esa conclusión de Jesús y lo acusan de ser un blasfemo.
la misma acusación que iban a hacer más tarde para acusarlo y llevarlo a la muerte y muerte de cruz. Y ciertamente, hermano, si Jesús era un hombre común y corriente, lo que Jesús está diciendo era una blasfemia, pero entonces eso lleva al Señor a traer esta pregunta tan enigmática en el versículo 9 que dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Esa pregunta no es tan sencilla como parece. Alguien pudiera decir, bueno, es más fácil decir tus pecados te son perdonados porque nadie puede subir al cielo y revisar los libros de la corte divina y ver si es verdad que nuestros pecados son perdonados. Así decirle a una persona, tus pecados son perdonados, es muy fácil. Pero si le digo, toma tu lecho y anda, y el individuo no se levanta, eso es obvio que no estoy hablando la verdad. Así que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Sin embargo, yo creo que el Señor estaba planteando esto para llevarnos a otra conclusión. Ya Jesús había demostrado en el capítulo anterior que era capaz de sanar todo tipo de enfermedad. Él acababa de sanar a un leproso solamente con decirle, yo quiero, sé limpio, y dice que al instante la lepra se fue de él. Jesús tenía autoridad. Para él era fácil sanar al paralítico. Era más fácil sanarlo que conceder el perdón, porque ese perdón le iba a costar a Jesús mucho sufrimiento. Miren lo que dice Marcos 8, capítulo 8, versículo 31. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Cristo no está haciendo una profecía de que eso es lo que iba a hacer. Él está diciendo para que el hombre pudiera ser salvo, para que Dios pudiera concederle al hombre el perdón de sus pecados, era necesario que el Hijo del Hombre muriera en una cruz. Era necesario porque Dios es un juez justo. Dios no puede pasar por alto el pecado, porque para Dios el pecado no es una cosa trivial para que Dios pudiera perdonar pecados. Alguien tiene que pagar la deuda de ese pecador. Jesús está diciendo, aquí era necesario que el Hijo del Hombre muera en una cruz y resucite al 3er día. Sin eso no hay perdón, hermano. Capítulo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. 2 cosas pasaron simultáneamente, su parálisis sanada y sus músculos se fortalecieron, de tal manera que el paralítico se puso de pie, tomó su lecho y salió caminando. La multitud se sorprendió por la sanación del paralítico, pero eso no fue más importante y no fue el más extraordinario que sucedió en ese momento. En ese momento, ese milagro era una eminencia de la autoridad que tiene Jesús para conceder a los hombres que confían en él el perdón de todos sus pecados. El beneficio físico fue temporal, pero el perdón de su pecado le aseguró a este hombre un lugar en la presencia de Dios por los siglos de los siglos.
Ese perdón le dio a este hombre la libertad, el gozo de saber sido aceptado por Dios. No por lo que le hicieron, no por lo que él dejara de hacer, sino por la gracia que Jesús decidió entregarle gratuitamente. El Dios del cielo, el Dios de toda perfección, te dice, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Tú y yo no necesitamos nada más. Nuestros pecados fueron perdonados. ¿Saben cuál es el problema que plantea la psicología del mundo con respecto a la autoestima? Que en el mundo el veredicto viene después del desempeño. Todos juzgan tu valor, tu lugar en el mundo, de acuerdo a lo que haces y nunca es suficiente. ¿Y saben lo que es lo glorioso del Evangelio? Es que el veredicto viene primero y el desempeño después. ¿Oyeron eso, hermanos? En el Evangelio el veredicto viene primero. Ese paralítico no había hecho nada. Él no había hecho ninguna buena obra. Él no estaba en un club de caridad. Él no era del Club de los Leones. Él no había hecho nada. Pero de pura gracia Jesús le dijo, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe lo que produce eso en el hombre? Una gratitud que lo energiza para hacer algo. Así que en el Evangelio el veredicto viene primero. Tus pecados te son perdonados. El desempeño viene después, como consecuencia del veredicto. Por medio de la fe en Jesús, el Dios del cielo. Así como Cristo perdonó al paralítico aquel día, así puede perdonar a ti y a mí en este mismo instante, porque su autoridad y su poder no han perdido vigencia, pero tienes que venir a Él confiado en lo que Él ha hecho para salvar a pecadores. Él vivió esa vida perfecta, esa vida de obediencia. Jesucristo lo vivió y luego fue a la cruz a morir en nuestro lugar, por todos nuestros pecados, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el gran mensaje del Evangelio. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Pero tienes que decidir ahora lo que tú vas a hacer con esta sorprendente noticia. Porque mi hermano, si tú decides no hacer nada, dejar las cosas como están, te estás colocando a ti mismo en la posición de los líderes religiosos de Israel. Indirectamente estás acusando a Jesús de ser blasfemo. Tú estás escuchando la oferta del Evangelio, el perdón de tus pecados por medio de la fe. Si tú no decides hacer nada, no venir a Cristo, hoy en arrepentimiento y fe, entregando completamente tu vida, tú te estás colocando en el grupo de los escribas y estás acusando a Jesús, que es un blasfemo. Nadie puede aparecer en una posición neutral ante este pasaje. O te colocas del lado de los escribas o te colocas delante de Jesús como un pecador arrepentido, esperando recibir de Él por medio de la fe lo que Él puede darte, el perdón de todos tus pecados. No hay otra opción, hermano. O tratas a Jesús como un blasfemo que pretende ser Dios, o te postras ante Él reconociendo que Él es el Dios encarnado que vino al mundo a salvar y perdonar por medio de su sacrificio, de sí mismo, el gran
Salvador y qué gran salvación nos has dado. Gracias, Señor. Hasta ahí la palabra del Señor.